Aquí tenemos folletos de subsidio ciudadano en árabe y en muchísimos otros idiomas que distribuimos por todo el mundo. En consecuencia, también se atrae a personas que ven el sistema social como un modelo de vida y que ni siquiera tienen la intención, porque simplemente no son muy brillantes, de asumir esa responsabilidad propia. Para mí el modelo humanista, 1, 2, 3 meses máximo de apoyo y luego cada quien allá afuera tiene que asumir su propia responsabilidad. Y no de alguna manera toda la vida, de alguna forma, eso también genera esa tensión entre alemanes y no alemanes. De alguna manera vivir del Estado, porque yo llevo 40 años partiéndome la espalda en este país. Sí, solo hay que ver las cifras del subsidio ciudadano. El subsidio ciudadano nos cuesta 60.000 millones de euros al año. Si uno ve las cifras, se da cuenta de que el 70% de los niños que reciben el subsidio ciudadano son niños extranjeros. En total, la mitad del dinero va a extranjeros. Y si ahora incluimos a aquellos que tienen lo que se llama antecedentes migratorios, entonces yo diría que de los 60.000 millones del subsidio ciudadano, seguramente 40.000 millones van a personas con antecedentes migratorios. Entonces se puede decir que un país rico como Alemania puede prescindir de ese dinero, pero eso crea incentivos totalmente equivocados. Y las familias suelen ser grandes. Cada hijo extra aporta 350 euros, un departamento más grande y seguro médico. Eso significa que en una familia con 4, 5 o 6 hijos, al final reciben ayudas estatales de 5.000 euros o algo así. Eso, por supuesto, es completamente absurdo. Y cuando cuentan eso en su país de origen, muestran las fotos del departamentote que el Estado les dio. Entonces son, por supuesto, incentivos totalmente equivocados. Ahora, como sociedad, tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. Tenemos un modelo de sociedad en el que se nos enseña a compadecernos de todos los que no la están pasando tan bien como nosotros. La sociedad estadounidense es mucho más dura en ese aspecto. Sí, uno tiene que ayudarse a sí mismo. Por supuesto, también se ven más personas sin hogar en las calles, se ve más pobreza, hay una mayor criminalidad. Por supuesto, esas también son cosas que van de la mano con la dureza de la sociedad estadounidense. Mira, yo soy el último que diría que no hay que discutir las cosas de manera razonable y hay que llegar a soluciones que realmente funcionen. Y lo que simplemente no funciona es que nuestras fronteras estén de facto abiertas. Y que cualquiera que se esfuerce con algo de sentido común y energía por venir a Alemania desde Afganistán o de donde sea, Eritrea, que esa persona, una vez que está aquí, sí, que todavía puede asumir con un 95% de probabilidad que podrá quedarse para siempre. Y que aquí si no quiere trabajar, tampoco tiene que trabajar y aún así puede llevar una vida que es mucho mejor que la de su país, que la de su hogar. Eso simplemente no es sano como modelo de incentivos. Y sí, eso también muestra dónde nuestro sistema tiene sus límites. Y además, países como Alemania, como Holanda, como Austria o Suiza, ahora también están a la cabeza de Europa en cuanto a prestaciones sociales. Eso significa que todos aquellos que de alguna manera logran llegar a Grecia, a España, a Italia, por supuesto vienen con gusto a Alemania, y aquí reciben sus prestaciones sociales. O intentan aquí construir una vida, porque aquí tienen una seguridad material diferente. Y eso también muestra que las reglas de entrada a la OTAN, Europa, al llamado espacio Schengen, que tal como están hoy simplemente no funcionan, porque todos aquellos que, no todos, pero el 80% de los que de alguna manera entran al espacio Schengen terminan al final en Europa Central. O sea, con nosotros en Austria, Suiza o en Holanda, antes también Suecia y Dinamarca, pero ahora ellos son mejores para aislarse.
Créame, muchísimos extranjeros allá afuera, o sea, no solo en Alemania, también realmente fuera, ven a Alemania y piensan, ¿qué están haciendo ustedes ahí? Simplemente no lo entienden, de cómo pueden ser tan tontos de dejar entrar a toda esa gente en su país. Cuando escuchó la frase de Friedrich Merz sobre el cambio en la ciudad, señor Sarrazin al principio tenía razón en el contenido. En lugar de buscar soluciones, primero se debate académicamente si se puede decir eso. ¿Soy de Berlín? Cuando camina por el Coti o por ciertos otros barrios, incluso yo como hombre siento miedo. ¿Cuándo tendrá finalmente la Unión Demócrata Cristiana el valor de hablar con la AfD? Esa es una pregunta que tiene que ver con el futuro y por eso es difícil. Creo que ni los involucrados lo saben. Friedrich Merz y la dirigencia de la Unión Demócrata Cristiana se aferran de manera desesperada al muro de contención porque no se les ocurre nada mejor. Sí, el Estado Mayor alemán sabía 6 semanas después del inicio de la Primera Guerra Mundial, después de que fracasara la ruptura en Francia y la toma de París, el Estado Mayor sabía que esta guerra, que en ese momento se estaba convirtiendo en una guerra mundial, no se podía ganar. Aún así, continuó durante 4 años más hasta la amarga derrota. En la Segunda Guerra Mundial, los militares sabían, y probablemente al final incluso Hitler lo sabía, que después de que el ataque contra la Unión Soviética se estancara tras pocas semanas, a pesar de todas las ganancias territoriales y el enorme número de prisioneros, al final perderían esa guerra. Aún así siguió años. Y ese es justamente el problema muy a menudo en la vida. Las personas están en un camino que les ha costado mucho y ahora ven que ya no pueden seguir adelante. Muchos también lo conocen por relaciones fallidas. De alguna manera saben, no somos compatibles, ya no podemos seguir adelante. Hasta que uno tiene el valor y la determinación de tomar las decisiones que también traen consigo costos de todo tipo. Entonces sí se sigue adelante después de todo, durante mucho tiempo. Y creo que esa es actualmente la situación de la Unión Demócrata Cristiana. Yo también viajo mucho por los estados del este de Alemania. También hablo ahí con representantes de la Unión Demócrata Cristiana desesperados que dicen, podemos hacer lo que queramos. Tal como están las cosas, la AfD puede postular hasta un palo de escoba. Aún así, lo elegirían antes que a mí. Y esas son en parte las circunstancias actuales. Y creo que la Unión Demócrata Cristiana quizá ya dejó atrás el punto en el que todavía podía haber cambiado algo, porque ahora el gran riesgo es que si termina colaborando con la AfD, tenga que hacerlo desde una posición de debilidad como socio menor. Incluso a nivel federal, la AfD lleva mucho tiempo subiendo en las encuestas, digamos, al frente. No hay que sobrevalorar las encuestas, pero cada vez más también está por delante de la Unión Demócrata Cristiana, Unión Social Cristiana y sí. Si ahora sigo manteniéndome firme en el muro de contención, me ahorro la necesidad de tener que tomar decisiones controvertidas en un futuro cercano. Pero al mismo tiempo, por supuesto, también estoy atrapado estratégicamente porque estoy atado a socios con los que, si soy honesto, realmente no tengo ningún proyecto común sensato. ¿Cuál es el proyecto común del Partido Socialdemócrata de Alemania y la Unión Demócrata Cristiana, Unión Social Cristiana, aparte de evitar a la AfD? El Partido Socialdemócrata de Alemania quiere congelar el nivel de las pensiones, lo que producirá decenas de miles de millones, cientos de miles de millones en costos adicionales. Eso lo acepta. Como compensación quiere gravar más a los llamados ricos y adinerados. El Partido Socialdemócrata de Alemania se opone a la introducción del servicio militar obligatorio. El Partido Socialdemócrata de Alemania, al final, también pone freno a un verdadero endurecimiento de la ley de migración e inmigración. Entonces, ¿qué tienen realmente en común los socios? En realidad, no tienen nada en común excepto el deseo de mantener a la AfD alejada del poder
pero eso a largo plazo no es suficiente como un proyecto convincente para los ciudadanos. Todavía recuerdo cómo Friedrich Merz, poco después de ser elegido como canciller federal, en una mesa redonda le preguntaron por los malos resultados en las encuestas. Él respondió muy tranquilo: espere un momento. En 6 meses las encuestas mejorarán cuando la gente vea nuestra política en acción. Sí, ahora deberían ponerle ese fragmento otra vez. Bien, sí. Yo lo considero un personaje simpático, pero creo que lamentablemente está sobrepasado en el lugar donde el pueblo lo puso. Ese es el problema. Cada vez más alemanes se dan cuenta de eso. Definitivamente estoy de acuerdo con usted y creo que de verdad es uno de los peores cancilleres de todos los tiempos. De verdad no pienso nada bueno de Friedrich Merz. Y ahora, por primera vez en décadas, tenemos una oposición que realmente merece ese nombre. Actualmente está rozando la marca del 30%. En las próximas elecciones federales definitivamente tiene el potencial de convertirse en un partido popular con más del 40%. ¿Cree que es así? Se le reprocha eso a la AfD frecuentemente. ¿Piensa que en Alemania podría gobernar alguien tan autoritario como Donald Trump en Estados Unidos? Si la AfD llegara a gobernar aquí, ya sea sola o como socio menor de la Unión Demócrata Cristiana. Bueno, aquí el poder está fuertemente limitado por la Constitución. Un canciller federal, sin importar sus opiniones, necesita una mayoría en el Bundestag para todas las leyes, y todas las leyes esenciales, además, requieren una mayoría en el Bundesrat. Y también está el Tribunal Constitucional, que interviene y frena muchas cosas. Así que, incluso si en un experimento mental Alice Weidel se convirtiera en canciller federal, todavía tendría que contar con la Unión Demócrata Cristiana como socio minoritario. Tendría que convencerlos de las medidas que quiere tomar. Y para muchas leyes se necesita la aprobación del Bundesrat o de la Unión Europea. Y también está el presidente federal, que solo firma las leyes que su oficina considera constitucionales después de una revisión cuidadosa. Eso significa que tienen muchas restricciones que no existen de esta forma para un presidente estadounidense. Así que un canciller federal de AfD, hombre o mujer, nunca podría actuar como lo está haciendo actualmente Trump en Estados Unidos. Y tampoco es válido el frecuente paralelo con Weimar, aunque sí lo es en un aspecto. El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán se fue haciendo cada vez más grande y los demás partidos al final no pudieron ponerse de acuerdo. Ese era el punto válido de comparación. Pero el poder ejecutivo del gobierno era incomparablemente mucho mayor. Y con los decretos de emergencia del presidente del Reich se podía gobernar prácticamente con poderes dictatoriales. ¿Qué ocurrió desde marzo de 1933? Luego, con la ley habilitante, y para eso en nuestro sistema ni siquiera existe la base legal para comenzar. Entonces, o sea, se puede debatir si hay tendencias de extrema derecha en la AfD, pero yo creo que algunos de sus dirigentes sí las tienen. Pero incluso si, aunque aquí se tuvieran intenciones realmente malas, en un sistema como el nuestro, uno se ve tan frenado que yo no veo ningún riesgo en intentar una participación de la AfD en el gobierno, sobre todo porque hay que ver, un partido que está seguro en la oposición también puede prometer cosas que lógicamente no son compatibles entre sí. Por supuesto, la AfD no lastima verbalmente a los jubilados, pero si realmente llegara a estar en el gobierno, tendría que enfrentarse al hecho de que el sistema de pensiones, tal como está, no es sostenible. Tendría que aceptar que en muchos ámbitos, objetivamente, falta mano de obra. Además, tendría que enfrentar la política exterior y estaría mucho más vinculada a la realidad. Sí, lo vemos muy claramente.
en Italia, donde la señora Meloni de los Fratelli d'Italia, que históricamente surgieron de los neofascistas, en realidad está haciendo una política muy pragmática, pero la cercanía histórica de su partido con el fascismo clásico de Mussolini es mucho mayor que la cercanía de la AfD con el nacionalsocialismo, jamás lo fue. Bien, y al final se demuestra que también se puede, desde una perspectiva conservadora de derecha, llevar a cabo una política muy responsable y sensata. Pero independientemente de cómo se valore a alternativa para Alemania, decir que por principio no voy a trabajar con ellos se vuelve cada vez más cuestionable cuando en muchos parlamentos municipales hay 20, 30 o 40% de miembros del Consejo de Alternativa para Alemania. Y uno ve lo que pasó ahí, lo que pasó en Ludwigshafen. En Ludwigshafen debido a una revisión muy cuestionable, al final el candidato al alcalde, que por cierto es funcionario estatal, no fue admitido a la elección. El resultado fue que la participación electoral fue de alrededor del 19% y además una gran parte de las boletas fue anulada. Eso significa que al final la elección del alcalde en Ludwigshafen, donde ahora creo gobierna un alcalde de la Unión Demócrata Cristiana, no se llevó a cabo de manera democráticamente legítima. Y claro, los ciudadanos lo recordarán. Con esos procedimientos no podrán controlar a la AfD. Si observan la arquitectura de seguridad digital que construyen 180 países, la AfD es solo una pieza pequeña en el engranaje al tomar distancia. No quiero atribuir malas intenciones a la AfD, pero tendrán herramientas que gobiernos previos no tenían. Palabras clave: Palantir, biométricos, vigilancia digital, finanzas, puntuación social, etc. Entonces, ¿qué piensa usted como ex senador de finanzas? ¿Piensa por fin mi gobierno tiene posibilidades de actuar con mano dura? ¿O cree que todo será inofensivo y lo toma con calma? Sí, las leyes alemanas y europeas de protección de datos siguen vigentes incluso si la AfD gobierna. No se van a derogar. Pero independientemente de eso, por supuesto, surge la pregunta de cómo manejamos la protección de datos. Tenemos protección de datos aquí. Va en parte en una dirección que es absolutamente perjudicial. Yo fui senador de finanzas en Berlín y como senador de finanzas también fui presidente del Consejo de Supervisión de la Berliner Verkehrsbetriebe. Y la Berliner Verkehrsbetriebe, para tener una visión general de sus estaciones, instaló cámaras, incluso en curvas. Esto desde hace muchos años, por razones técnicas, operativas, para saber qué está pasando si hay alguien parado demasiado cerca en algún lugar, si el tren realmente está listo para salir, lo que sea. Y en los últimos años se ha demostrado que esta tecnología de seguridad ha sido de un valor incalculable para poder rastrear ciertos actos criminales. Por supuesto, creo que deberíamos tener mucha más tecnología de cámaras de seguridad en los espacios públicos de la que realmente tenemos. Y eso también aumentaría realmente la seguridad. Inglaterra, por ejemplo, está mucho más avanzada en ese aspecto y la democracia allá ciertamente no es más peligrosa que la nuestra. Mientras que con ciertos datos hemos exagerado tanto la protección de datos que nos obstaculiza en la lucha contra la delincuencia y prácticamente hace que nuestros servicios de inteligencia sean en gran medida ineficientes. Cuando recibimos una advertencia sobre un atentado terrorista, como ocurrió recientemente en Berlín, casi siempre se debe a la información de servicios de inteligencia extranjeros, porque los nacionales ni siquiera son capaces de hacerlo. Y lo vemos. Al final tenemos una tendencia alemana a llevar buenos principios al extremo y destruirlos. Para finalizar, seremos breves. Jugaremos esto o lo otro. Debe elegir, aunque sea difícil. Empecemos con una pregunta sencilla. ¿Qué político alemán está más sobrevalorado? El ministro de Defensa, Pistorius. ¿A quién elegirías en una isla desierta, Donald Trump o Karl Lauterbach? Definitivamente a Donald Trump. ¿A quién se subestima más, a Putin o a Trump? A Trump.
¿Cuál sería su primera decisión como canciller si gobernara sin restricciones? Me retiraría de la Convención Europea de Derechos Humanos, no porque no quiera respetar los derechos humanos, sino porque quiero independizarme de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y también denunciaría la Convención de Ginebra sobre los refugiados. Esa fue creada a principios de los años 50 para los refugiados en Europa que venían de la esfera de poder comunista. A mediados de los años 60 se amplió a todo el mundo. Eso fue un error histórico. Y si eliminamos estas dos bases legales, entonces podremos decidir nuevamente quién viene a nuestro país. Y yo cambiaría la ley europea, usaría mi influencia para que la ley europea se modifique de tal manera que realmente podamos ejercer un control efectivo sobre nuestras fronteras nuevamente. Por último, señor Sarracín, ¿doner o milanesa vienesa? Sí, ahí soy alemán, milanesa vienesa. Señor Sarracín, hoy le he hecho muchas preguntas críticas, pero no quiero terminar la conversación sin decirle algo más. Señor Sarracín, sin usted, personas como yo quizá no estaríamos en YouTube. Usted fue el primer medio alternativo, incluso antes de que existiera ese término. Te atreviste a ir contra la corriente cuando los demás solo se adaptaban y buscaban ser buenas personas. Y creo que eso merece el mayor de los respetos porque usted demostró que se puede tener principios incluso cuando son incómodos. Y esa es la diferencia, señor Sarracín, entre un ícono y los oportunistas. Sí, muchas gracias. Acepto con gusto ese elogio. Muchas gracias.